Bien, buenas tardes, muchas gracias. Quisiera si me dejas compartir pantalla y voy a tratar de condensar un montón de cositas y eh, palabras que les quiero compartir. Oremos un momento. Señor, te agradecemos tu gracia y tus bendiciones en estos días que permite que nos hayamos reunido. Es cierto, a la distancia, pero estamos reunidos al nombre tuyo para escuchar tu palabra, para aprender, para compartir cosas espirituales. Bendícenos en esta reunión, te lo pedimos también. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya. Entonces, tercer día. Este fue el pasaje largo y le saqué las líneas rojas porque al final si uno sigue los colores puede entender creo, ver la forma en que se van repitiendo los conceptos que el Señor le entregó a los judíos cuando le dijeron que querían que les diera el pan. Antes de eso, él había alimentado a 5.000, como vimos, había cruzado el mar, se había ido, ellos los siguieron. Y, y creo que me parece que quedó o queda bastante claro que el Señor Jesús ocupa muchas figuras con respecto a lo que Él es capaz de hacer. ¿Qué entrega a Él? Vida eterna, vida al mundo, sacia el hambre y la sed, no echa fuera, da la vida eterna, si miramos los amarillos, vivirá para siempre, vida eterna, permanecer en Él, vida eterna. Y Pedro lo dice, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro comprendió bien el mensaje. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Hay que creer, verso 29, y seguimos los calipsos. Hay que venir, hay que creer, venir, creer, venir, creer, comer, 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 creer. Y nosotros, Pedro, nuevamente al final hemos creído. Y este pasaje, el sentido tenía que ver con rápidamente descartar o dejar claro que no tiene que ver con la cena del Señor, si bien se tomaba por muchos como un pasaje que pondría el sustento para decir que en el pan y en la copa está el cuerpo y la sangre del Señor y hay que comerlo. Y lo vimos y me parece una vez más que queda bastante claro de que no es la idea del pasaje. Entonces vimos también que comer en la escritura es asimilar, apropiarse de algo, y el comer tiene mucho más que el nutrirse físicamente o que el ingerir algún alimento. En la escritura comer tiene un significado generalmente mayor, asociado a temas espirituales. Y muchas de las enseñanzas y de las bendiciones tienen relación con comer, o con promesas de banquetes, o comidas, o cenas. Hasta aquí llegamos. Ahora quiero que vayamos a los pasajes de la Cena del Señor brevemente también para ver algunos aspectos. El Señor ocupó la palabra fago, que es la palabra que se ocupa para comer, pero en la Cena del Señor, en Mateo, ocupa la palabra escio. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Marcos dice también la misma palabra mientras comían en Reina Valera. Sin embargo, en Marcos el relato hace énfasis en la palabra lambano, tomad. Se fijan que Marcos no dice que el Señor dijo, tomad, comed, dice, tomad, tomad, esto es mi cuerpo. Tomad, esto es mi cuerpo. Y esta palabra es interesante porque es la misma palabra de Juan 1:12, donde dice a todos los que le recibieron. Es decir, entregar algo o recibir. Se traduce como recibir. Por lo tanto, ya en las palabras que se ocupan por los evangelistas, Mateo nos habla de comer con avidez. Marcos enfatiza el concepto de recibir algo. Ahí, por alguna razón. Ahí, en Lucas hay otra palabra y énfasis. Dice, tomó el pan y de gracia, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. No dice tomad, ni dice comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. El énfasis acá doble está en dar. Les dio, es la palabra didomi, que a veces se traduce como ofrecer. Es decir, el énfasis del Señor Jesús en Lucas, el evangelista pone el énfasis en que él está dando y entregando algo. En Marcos
ya lo vimos, era recibir. En Mateo era comer, ¿se fijan? Y en Juan también se ocupa la misma palabra cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría. Él te daría. En Juan 6:33 lo leímos ayer, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y aquí hablé de esto justo en los alerces el domingo pasado. Y quería compartirlo porque me parece muy interesante. Nosotros les mencioné que en la celebración de la Pascua, y los practicantes de la religión judía todavía lo hacen, hay varias preguntas preestablecidas. Una de ellas que me gusta mucho es esa: ¿por qué esta noche es diferente a las otras noches? Pregunta el hijo a su padre y el padre le cuenta por qué. Bueno, lo que vimos, y resumiendo entonces, de la primera reunión, es que cuando Jesús celebró su Pascua final con los discípulos, se apartó de lo que diríamos la liturgia estándar. En medio de la celebración, él reformula dos símbolos y les da un significado, los significa, totalmente distinto a lo que los discípulos estaban acostumbrados. En el pan, por ejemplo, cuando él lo toma y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, ese no era parte de los discursos de la Pascua. No existía el tomar ese pan y decir eso. Y podemos anticiparnos, imaginarnos el asombro de los discípulos ahí. ¿Por qué dice eso? ¿Y qué está diciendo? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto no es la Pascua, esto es otra cosa. Luego, después que se hubo completado la cena, vimos que hay otra copa, la tercera, el vino. Y el Señor les dice, este vino es mi sangre. Y lo que les está diciendo es que no van a recordar el cordero en el Antiguo Testamento, ya, porque no van a comerse el cordero asado, no va a haber cuarta copa, como vimos, sino que ahora este cordero, cuya sangre estaba marcada en el dintel de la puerta y los postes, ahora ya no va a ser sacrificado, porque esta copa es mi sangre y yo voy a ser sacrificado, yo soy el cordero pascual. Es muy potente el mensaje, si nosotros lo hemos leído, lo escuchamos, lo hemos aprendido muchas veces, ya. Pero si lo miramos como la primera vez los discípulos escucharon y vieron esto, en su mente se está configurando un nuevo escenario. Es totalmente un escenario nuevo, distinto. Es como si Jesús les hubiera dicho, esto no es más una copa de vino de la celebración de la Pascua, esto ahora es mi sangre, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados, la sangre de un pacto nuevo. Y las palabras tienen el peso que tienen, insisto, miremoslas así. Las hemos leído, escuchado muchas veces, pero entendiendo cómo se formula esta nueva realidad, es impresionante. Y este nuevo pacto que Jesús instituye esa noche cumple el antiguo pacto, le da expresión completa y significativa. Y ya cité 1 Corintios 5:7, cuando Pablo dice, Cristo nuestra Pascua, Cristo, como muchas versiones, y es correcto, nuestro Cordero Pascual, Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya fue sacrificado. Ya no hay que celebrar la Pascua porque no hay cordero que preparar, que guardar, que mirar, que sacrificar, que asar y que comerse. Ya no, Cristo es nuestro Cordero Pascual y ya fue sacrificado en el Calvario. Ya no hay más Pascua, ya no hay más Pascua. Entonces el Señor Jesús está diciendo, yo soy la Pascua. Yo soy en el sentido, yo soy el que le da el sentido final a lo que se instituyó aquella noche. Yo soy el Cordero Pascual, yo soy el que va a ser sacrificado. Y por lo mismo, después, no, después salieron y cantaron el himno, Mateo Marcos, los Salmos 113 al 118, y salieron, no hubo cuarta copa, porque él, Cordero de Dios, iba a ser inmolado y sacrificado en las afueras de Jerusalén. Ya, este es el pan que se llama matzá, el pan de la Pascua, que tiene varias características y quiero que las veamos. Es el pan que nuestro Señor habría usó con seguridad la noche en la cual instituyó la cena y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan sin leudar, el pan ácimo, judío, un pan plano parecido a una galleta, preparado especialmente para la Pascua. Este pan no se deja fermentar y yo, como les mostré el otro día, leyendo algunas cosas, conversando con algunas personas, mire, es muy interesante lo que dicen y lo que está escrito. Por ejemplo, un rabino, mire, es interesante, dice,
La fermentación demuestra la relación causa y efecto en el mundo natural. La fermentación es obra de la naturaleza, cuando somos testigos de la naturaleza trabajando, haciendo cosas por sí misma, sin ningún tipo de intervención exterior. Es la naturaleza, es lo natural. Y en la Escritura, en las epístolas, Pablo habla claramente, el hombre natural, no es el hombre que busca a Dios. Bueno, vemos cómo los procesos naturales, y esto es lo que está escrito en la religión judía moderna, se le busca ese sentido. Los procesos naturales ocultan la mano de Dios. Entonces, por eso hay que vencer a la naturaleza y por eso tiene que ser un pan sin levadura, porque la levadura, históricamente en el pueblo judío, ha sido vista conceptualmente como que es la obra de la naturaleza. Y cuando yo quiero que Dios intervenga y no dejar que la naturaleza funcione, tengo que hacer algo distinto. Es interesante. Se entiende entonces que la levadura tiene que salir porque no se quiere dejar que la naturaleza y la corriente del mundo influya en el devenir, por lo menos en esta celebración. Entonces estos panes son horneados rápidamente y el sentido que se les da el esfuerzo por superar las influencias y limitaciones del tiempo. Tiene que ser horneado, era horneado muy rápido, esa fue la instrucción de Moisés. Pero los judíos dicen, entonces horneamos matzá, plana y crujiente, para recrear el éxodo, cuando los hijos de Israel huyeron a toda prisa, y debieran comerlo durante 7 días, pan de sufrimiento, porque ustedes salieron de Egipto con gran prisa. Prosigo, esta ordenanza nos enseña que el control de Dios sobre la naturaleza y la historia está por encima y más allá de los obstáculos y las limitaciones del tiempo. Dios no requiere causa y efecto. Bueno, hay otras cosas, pero es interesante el sentido que se le da al pan sin levadura. Responder a la voluntad de Dios actuando en desafío hacia la naturaleza, desafiando los tiempos y los límites impuestos por lo natural. Bueno, entonces, aparte del simbolismo espiritual que se le dio en su elaboración, pienso que es un recordatorio práctico, visual, de lo que el Señor Jesús sufrió también. Y el Señor Jesús ocupó este pan. No es el que tenemos que ocupar en la cena del Señor, pero este fue el pan que se ocupaba en la Pascua y se sigue ocupando. Bueno, ¿por qué es así? Y aquí tengo las características de este pan. Son 7. Se cuece de manera rápida. Se come con hierbas amargas. Es un pan duro, pero a la vez es un pan delgado y por lo tanto es un pan que es frágil. Es un pan que tiene rayas, es un pan que está perforado y es un pan que está quemado. Creo que no es difícil para los que estamos acá, de alguna manera, entender que puede ser también eh, usado, nos puede servir para recordar algunas características de la persona del Señor, de su disposición, un pan que se cuece rápido, un pan que no pone complicaciones en estar maduro, un pan que nos habla, en el sentido del Señor Jesús, su disposición, heme aquí, envíame a mí, en la palabra de Isaías, eh, proféticamente es la disposición del Señor, haya pues en vosotros este sentir, el cual siendo en forma de Dios no estimó, no puso consideraciones. Bueno, voy a ir rápido aquí. Se comía con hierbas amargas, maror, Mara, María, porque Él compartió nuestras ruinas y nuestras vilezas y nuestros pecados. Pan duro, es un pan que es duro, no se fermenta, no se sazona, dado la rapidez que requería su, eh, su horneado. Entonces es un pan duro, que significa, ¿cuál es el sentido que le dan los judíos? La dureza de la esclavitud, la dureza, la dureza. Varón de dolores, fue duro la vida del Señor, el venir. Delgado, su humanidad y su sensibilidad, rayado por, por los surcos que se abrieron en su espalda, agujereado y perforado. Hay que buscarle analogía, es bien sencilla la analogía. El costado perforado, los clavos, los brazos y los pies, y quemado. El pan es así, porque uno podría decir, bueno, es una figura también del juicio de Dios que cayó cuando Él cargó por nuestros pecados. Y en ese sentido, no vamos a usar este pan, insisto, pero a los discípulos, imagínense lo que era después de la muerte del Señor Jesús, celebrar la cena del Señor con este pan, pensando en quién dijo yo soy. Esto es mi cuerpo, esta galleta, este pan, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y verlo y recordar al Señor, entonces nos habla de sus sufrimientos. La sangre, la copa, voy a ser muy breve acá.
y voy a recordar algo del campamento de 2018. La sangre de Cristo es una metáfora que primariamente representa el amor sufriente de Dios. Cuando hablamos de sangre de Cristo nos referimos a eso, no al líquido con alguna propiedad, sino nos habla de su amor sufriente. Y lo vimos esa vez en Pinto, presencial, que esta expresión sugiere que no hay dolor que Dios no haya conocido, que no hay pesar que Él no haya llevado y que no hay precio que Él no tenga voluntad de pagar con el fin de reconciliar al mundo consigo por medio de Cristo. Cuando se habla de sangre, la sangre fisiológicamente no sale per se, tiene que haber un quiebre en el proceso, en algún tejido, en algo, en vasos sanguíneos, entonces hay necesariamente algo cruento. Para que salga sangre tiene que haber eso. Entonces la sangre de Cristo inmediatamente nos habla de sacrificio, y como es de Cristo es su amor, su muerte, su amor sufriente. Y este amor, este es un autor, dice que habla de que es un amor que ha resistido la más amarga realidad del sufrimiento y la muerte para que su propósito pueda prevalecer. Entonces así este concepto sangre de Cristo representa primariamente la profundidad del compromiso divino por rescatar, proteger, sustentar y salvar a aquellos que de otra manera estarían irremediablemente perdidos. Esto es mi sangre, es el nuevo pacto. Nos recuerda el Cordero Pascual. No va a haber Cordero, yo soy el Cordero Pascual porque esto es ahora mi sangre. Bueno, entonces, en el sentido de la Cena del Señor, quiero hablar de los tres aspectos que vimos. ¿Qué es la Cena del Señor entonces? ¿Qué significa la Cena del Señor cuando la celebramos o celebremos? En primer lugar, una mirada al pasado. Y se relaciona fácilmente con el pasado de acuerdo a su raíz histórica, por su vínculo de la Pascua. Además de lo que Jesús habló en el aposento alto, ha sucedido desde entonces. Y nuestro pasado es la cruz de Cristo. Nosotros recordamos la Pascua, no tanto. Recordamos que Él murió. Hay que decir que a menudo en la Biblia vemos lo que llamamos la santificación del espacio y del tiempo. Se crean lugares santos donde está la presencia de Dios. Y hay innumerables ejemplos en los que Dios o su pueblo dieron un significado santo o consagrado a momentos y espacios y lugares, eventos que tuvieron lugar en un momento. Cuando Dios llamó a Moisés, no te acerques, no te acerques, quita tu calzado porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. ¿Por qué era santo el lugar? Porque estaba Dios ahí. Y además se comunicó de una manera especial con Moisés. Y lo que Dios le dice a Moisés es que este lugar es un lugar sagrado, porque fue un punto de intersección entre Dios y Moisés, y por intermedio de Moisés con su pueblo. Entonces, si miráramos el Antiguo Testamento, vemos lugares especiales donde Dios se reunió con su pueblo o actuó poderosamente en nombre de su pueblo, y a menudo fue costumbre de que la gente marcara el lugar. Habitualmente se hacía construyendo un altar o piedras. Por ejemplo, cuando Noé cayó en la cima del monte Ararat, acá tengo el ejemplo Noé, salió del arca y una de las primeras cosas que hizo fue construir un altar para recordar el lugar donde Dios le había librado a él, a su familia, del diluvio. Cuando cruzaron los hijos de Israel el Jordán bajo Josué, erigieron un monumento. Vemos una y otra vez cuando Jacob tuvo su visión de medianoche de Dios y ángeles que subían y bajaban, y Dios le hace una promesa. Llamó a ese lugar Betel porque dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tomó la piedra que había usado como cabecera y la ungió con aceite y hizo un hito. Y Dios había santificado ese lugar. Y una y otra vez vemos la santificación de espacios físicos. Y ocurre hasta el día de hoy. Nosotros, los seres humanos, marcamos los lugares o recordamos lugares donde han pasado cosas significativas. Incluso cuando hay un accidente fatal en las carreteras, uno ve, hay una gruta ahí, algo ocurrió. Somos así. Se marcan con flores, se marcan con cruces, y todos tenemos lugares especiales en nuestra vida por buenas o malas razones. Bueno, no solo tenemos lugares sagrados en la Escritura, sino también hay momentos, y las fiestas del Antiguo Testamento también eran lugares así. Y Dios respeta eso, Dios respeta que los hombres seamos así, porque está arraigado en el ser humano el tener momentos especiales y recordarlos, y lugares especiales. Entonces,
queremos recordar aquellos momentos y celebramos, y es bueno recordarlo. Y nuestro Señor comprendió esa necesidad, porque somos olvidadizos, recapitular y recordar momentos importantes. Y cuando se reunió con sus discípulos en la institución de la cena, uno de sus elementos dijo: hacer esto en memoria de mí. Háganlo en memoria, esto es un hito, esto es una instancia distinta, esto es en memoria de mí. Lucas 22:19, en memoria de mí. En cierto sentido, lo que el Señor les dijo es que yo he sido vuestro maestro 3 años, he hecho muchas cosas, se les van a olvidar algunas, pero lo que sea, que no se les olvide lo que me va a pasar, lo que voy a hacer ahora en las próximas 24 horas, es lo más importante y trascendental. Háganlo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Háganlo en memoria. Acuérdense de esto. No lo olviden nunca. Y así durante 2000 años la Iglesia ha recordado la muerte de Cristo en el sagrado memorial de la Cena del Señor. Entonces, puedo decir que el Señor Jesús conocía nuestro corazón ingrato, falso muchas veces, olvidadizo, y nos dio esta reunión que en este sentido, mirando al pasado, cumple ese rol de remembranza y recordación de un evento trascendental para la historia y apreciado en el sentido del aprecio que le tenemos los creyentes. Ya David lo dice, el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y no olvides, no olvides, nuestro corazón ingrato tiende a olvidar, tiende a dejar ir, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, en nuestra cena del Señor, hermanos, está esta mirada al pasado. Al mirar, ¿por qué esta noche, y yo lo parafraseo, por qué esta reunión es distinta a las otras reuniones? Es única. ¿Por qué? Bueno, miremos lo que pasó. La mirada hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿La Pascua? Sí, pero nuestro pasado en la cena es el Señor Jesús, muriendo en la cruz por nosotros, para salvarnos. Ese amor sufriente, eh, ese cuerpo partido y herido, recordado en el pan y recordado en la copa, nos hace mirar a su dolor como ningún dolor que a alguno le haya venido, pues Jehová lo angustió en el día de su ardiente furor. Y debemos recordarle, porque Él así lo pidió: haced esto en memoria de mí. La mirada al presente, la cena del Señor como proclamación. ¿Qué proclamamos? Cristo crucificado. Proclamamos a Cristo crucificado en la cena del Señor. Trae el momento de la cruz al presente. Es una predicación, es una predicación. Y uno escucha las oraciones de los hermanos y están predicando el Evangelio. Es una predicación del Evangelio, hermosa, clara, preciosa. En este sentido, el comer y beber, participar de los elementos de la cena del Señor, recrea nuevamente el evento de la cruz, pero lo proclama, lo señala, lo difunde, lo predica. Y la fe de la iglesia se establece a través de la predicación del Evangelio. Una iglesia no puede existir si no hay predicación del Evangelio, y es la proclamación. Y es una proclamación, número 2, ahí lo puse, en cuanto a la manera en que Jesús reformuló la Pascua y suprimió la cuarta copa. ¿Qué proclama? Él es el sacrificio. Él es el sustituto. No hay otro. En nuestro lugar y a nuestro favor para todo aquel que cree. Tercer lugar, es una proclamación que afecta a nuestra vida presente. No es, bueno, estuvo lindo la reunión. No, nos conmina, nos interpela a una novedad de vida, en la expectativa de la siguiente celebración en el cielo. No el próximo domingo, en el cielo. Una cena distinta. Una cena donde Él dice: voy a beberlo, en ese entonces lo beberé nuevo, en el reino. Es una proclamación entonces en que hablamos y proclamamos y predicamos a Cristo crucificado. Proclamamos que Él es el sacrificio, que Él es el sustituto. Proclamamos en cuanto a qué, en cuanto nos afecta en la vida presente, y somos una proclamación viviente. Nuestro culto racional, que habla el apóstol Pablo, nos hace andar en vida nueva, en esa expectativa de que tal vez hoy viniera el Señor y se diera el reloj de la historia, como se dice de la profecía, un aceleramiento ya hacia el final, ya donde las cosas, donde el tiempo va a terminar finalmente. En cuanto a la mirada al presente, proclamación, pero comunión también. Esta es la definición que dio un hermano hace muchos años. Para tener comunión, dijo él, hay que tener un propósito común. ¿Y eso qué va a generar? Unidad de acción. Propósito común y unidad de acción. Y ahí es posible tener comunión, cuando hay un propósito común.
Entonces hacemos cosas en unidad, en unidad. Entonces tenemos comunión, tenemos esta experimentación, en primer lugar, de la presencia de Cristo, de manera colectiva, confesando nuestra identidad en Cristo. ¿Qué significa? Este es el himno, estás aquí, sabémoslo, Señor. Puse una frase, un verso, una línea del himno 342, 242. Aquí tu rostro puedo ver, Señor, creo que es. Estás aquí, sabémoslo, Señor. Comunión. Experimentamos la presencia del Señor al mirar a su pueblo. No estoy hablando de un sentimiento personal todavía. Miramos al pueblo de Dios y sabemos el Señor está aquí, nos tiene congregados a su nombre. Está su presencia de manera colectiva y confesamos que nuestra identidad es en Cristo, que somos cristianos de verdad en la iglesia local, en el grupo de creyentes congregados. Por medio de la fe confesamos nuestra identidad como pueblo de Dios y nuestra unión con el Mesías crucificado. Damos en ese sentido continuidad a la cena de la Pascua. En ese sentido estamos sentados, no lo vayan a tomar literal, en ese sentido estamos sentados con Pedro, Juan, con todos los apóstoles que escucharon al Señor y a través de toda la historia y en el mismo día en otras partes del mundo con los hermanos que reconocen en el colectivo de la reunión, el Señor es nuestro Señor. Comunión. Tenemos un propósito común, recordar al Señor, exaltarle, contar sus glorias, etc. Entonces nos dirigimos, convergemos en la adoración, en los himnos, en los cánticos, en la exaltación de Cristo. Experimentamos, número 2, su presencia ya no en el tabernáculo ni en el templo, sino en un nuevo santuario, la iglesia. Y cada creyente, sois templo. Él la comunica a cada uno. Y esto es personal, Él comunica su presencia a cada uno. ¿Cómo llego yo al lugar con mi mente ocupada en qué? ¿En que terminando la reunión y llegando a la casa voy a tener qué? ¿En que mañana tengo que hacer qué? ¿En que dejé de hacer esto si hoy día me hubiera quedado? No. Él la comunica a cada uno y a todos cuando estamos en comunión. Esto es personal, cada hermano tendrá sus momentos y lo sabrá y lo recordará, pero experimentamos su presencia en el templo, que es vosotros sois templo. Y el Señor Jesús lo dijo, Juan 17, el Espíritu, el Consolador, os lo enviaré, el Espíritu, a través de eso se nos comunica su presencia y tenemos comunión con Él. En Corinto, este es un pasaje interesante, había divisiones en el cuerpo de Cristo, manifestaban egoísmo, uno se adelanta, dice Pablo, no es comer la cena del Señor, no están haciendo eso ustedes, individualismo, y esto se exacerbaba en la celebración de la cena. Y Pablo les alerta y les dice que esta división del cuerpo de Cristo no es celebrar la cena, no va con la unidad, con la comunión, el estar divididos, pero divididos de mala manera. Alcancé a escuchar a mi hermano Pablo de las instructivas Levítico, y siempre Dios hablaba del extranjero, del huérfano y de la viuda, y el extranjero, por ejemplo, él citó un ejemplo, es despreciado en todo el mundo, o menospreciado en todo el mundo, por ejemplo, pero estamos hablando de cosas que podemos hacer desdeñando a algún hermano, hermana, teniendo algún grado de rencor o alguna cosa, y Pablo les dice que si ustedes hacen eso, 1 Corintios 11, es beber de este pan o de esta copa indignamente, porque no estás discerniendo lo que es el cuerpo de Cristo, la sangre del Señor que nos da identidad y unidad. Y si estáis divididos, dice, ¿qué estáis haciendo en esa reunión? No reconocer, y esto es, hermano, participar indignamente, no reconocer la presencia especial de Dios en medio de la iglesia durante la celebración de la cena especialmente. Y esta es la razón por la cual algunos en Corinto fueron culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. No es que ofendieran el pan ni la copa como elementos físicos, sino es lo que hemos dicho en los 2 puntos anteriores, no discernir su cuerpo. Y tan grave es que Pablo dice, algunos ya duermen. Es despreciar lo que el Señor quiso en esa noche al manifestar y al instituir esta cena. No se refiere, y hay que decirlo, a que ellos no reconocieran una realidad metafísica en el pan y en la copa, que está Cristo, no está Cristo, está en el pan, está sobre el pan. No. Él les ha hablado de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y qué les está diciendo? Si Cristo está en medio de nosotros,
pero el nosotros está divorciado entre sí, está peleado, está dividido, está con rencor entre sí, está fragmentado, contiende, tiene envidia, disensiones. Eso no es el cuerpo, no es discernir el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Juicio comes y bebes para ti, individualmente. Y Pablo, lo dije, deja muy claro que cualquier división interna en la asamblea tendrá repercusiones espirituales y materiales o corporales muy serias. Y esta es la razón, hermano, que uno entiende por qué el apóstol Pablo vincula la cena del Señor inmediatamente con la disciplina de la congregación. El hombre inmoral debe ser separado de la comunidad, específicamente en términos de impedirle comer y participar de la congregación. ¿Por qué? Porque la simbología de la Pascua, en términos de pan sin levadura, hablaba de que había que estar separado, y por eso lo mencioné, lo que los judíos entendieron la levadura, el hombre natural, la naturaleza, los influjos de afuera, las pasiones. Hay que cocer rápido el pan, no podemos permitir que la levadura, tenemos que con corazón presto llegar a la presencia del Señor. Y como la comida esta define al pueblo de Dios, dice Pablo, el que rehúsa esto, el que no tiene claro esto, se ha entregado a Satanás, al mundo de afuera, al mundo que está a la espera del juicio. De esta manera la congregación reconoce el valor y dignifica el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Definiendo las fronteras de la comunión en la mesa. Hay fronteras. Hay fronteras para aquellos que están en comunión. Aquellos que no son capaces de discernirla, aquellos que en los cuales haya levadura deben ser excluidos de la comunión. Y por eso Pablo en toda 1 Corintios, al poner la Pascua, al poner la comunión, lo articula con relación también a la disciplina de la iglesia. Si Cristo está en medio de nosotros y el nosotros está con problemas, entonces, ¿qué estamos haciendo? La asamblea reconoce entonces el cuerpo de Cristo al definir las fronteras de la comunión en la mesa en términos de aquellos que están en unión con Cristo. Una mirada al futuro. Había mucho que decir, esto, el solo tema 2 da para 10 reuniones, no sé, la comunión, pero volviendo atrás a la mirada al pasado, a la mirada al presente, proclamación, comunión, la mirada al futuro. Durante la institución de la cena, el Señor habló del establecimiento del reino de Dios. Ya lo había dicho, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Bueno, al hablar del reino, el Señor Jesús destaca la orientación futura de la consumación de su reino. Él es el ungido, que ha sido declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él ahora concede a los discípulos y promete que habrá un momento futuro cuando se siente con ellos a su mesa a comer y a beber. Las figuras de la comida nuevamente a tener, ¿cierto? Y en esta declaración del Señor Jesús, en la institución de la cena, en Mateo y Marcos particularmente, está implícita la promesa anticipada, implícita, la de las bodas del Cordero. La gran ceremonia de Cristo y su novia, que nuevamente es una cena o es una comida. No son los mismos eventos, pero son anticipaciones. ¿Qué otros anticipos hay? El Salmo 23, aderezas mesa. Claro, alguien puede decir, en presencia de mis angustiadores, en el cielo no hay angustiadores, es cierto. Pero David está diciendo, me separas del mundo y me presentas una instancia de comunión contigo. Aunque haya quienes me angustian, pero es comunión contigo, Señor, es una mesa, es un anticipo, es una pincelada en el Antiguo Testamento. Hay una mesa en la cual tenemos comunión con el Señor en el tiempo presente, pero en el futuro. ¿Qué otro capítulo, otra historia acá? El Mateo 22 y Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 oí una gran multitud en el cielo que decía aleluya, salvación, gloria y honra pertenecen, y habla del banquete, etc. Ahora, esta enseñanza, la institución de la cena del Señor es de los evangelios, pero vemos atisbos, vemos señales en todo el Antiguo Testamento. Y con las particularidades propias, como les dije yo, de esta dispensación, se apunta a esta realidad varias veces. Abraham, Génesis 18, en su encuentro con Jehová y sus ángeles en el encinar de Mamre, tomó Abraham mantequilla, leche, el becerro que había preparado, lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron con ángeles, comió con ángeles y con Dios. Los hermanos de José bebieron y se alegraron con él cuando estaban ya en Egipto, y José era el señor de la tierra. Él los lleva a su casa. Ellos van con susto a la casa de José y le dicen al mayordomo, mire, nosotros hicimos esto, el dinero y nuestros costales, y están con susto.
Y el mayordomo le dice, pasa a vosotros. El Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro pago. Qué preciosa figura. Yo recibí vuestro pago. Otro pagó por ustedes para que entren a la casa. Y dice que estuvieron ahí y se alegraron con él. Mefiboset, tú comerás siempre a mi mesa, Mefiboset. Siempre estarás a mi mesa, comunión. Pero hay una mesa, hay una mesa. Y en el Antiguo Testamento, hoy celebramos la Cena del Señor, también miramos al futuro, aquí lo puse en el párrafo, la promesa de la fiesta de bodas de Cristo y su novia. De este modo la cena, ahí. La cena del Señor es un anticipo del cielo. Un día veremos al novio en toda su gloria y veremos la iglesia ofrecida a él en su perfección. Por eso también entendemos un poco más cuando el Señor dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo, no la beberé más hasta aquel día. El Señor también miró al futuro. Por supuesto, os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a celebrarla con Él nuevamente. No, no sabemos cómo ni en qué cosa. Será varias, no sé, pero en el reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué esta reunión es diferente a otras reuniones? Me gustaría, ¿sabe? Me gustaría para mí, por último, que recordar esta expresión que viene de la Pascua de los judíos cada domingo. ¿Por qué esta reunión es diferente? Preguntarme y contestarme. Cuando celebramos la Cena del Señor vemos que no es solo un signo, señal o símbolo de lo que ya ha sucedido, sino que también es una interpelación a proclamar al Cordero en el presente. Proclamarlo en la vida, proclamarlo en la misma reunión, proclamarlo en la expectación de la próxima reunión, y es una señal y sello de lo que acontecerá en el futuro, en la celebración de la victoria total de Cristo, en medio de un pueblo que le reconoce y le ama. Si por último no te acuerdas de todo, acuérdate de esto, aún queda una gran celebración, la mesa. Una mesa, el Señor habló, que habrá un banquete y una mesa y se sentarán con Él. Y como dijo, me acuerdo cuando se fue de Chile el año 98, don Guillermo McBride terminó su mensaje y dijo, hermanos, vamos a tener una reunión con Él. Muchas gracias, hermanos. El Señor bendiga su palabra.